Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Inmobiliaria Antonio Comiso. Campos y propiedades. Para comprar, vender o alquilar, a Comiso debes visitar. Años de experiencia. Inmobiliaria Antonio Comiso, en Avenida España 255, aquí en Tandil. Celular 2494 58 24 47. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Repartir las riquezas llevándole a todos el pan. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Pero muy buenas tardes. Como es habitual, martes y jueves, en este caso jueves 31 de agosto, el último día de agosto del 2023, aquí estamos junto a ustedes en vivo con Artículo 14, desde el año 2001, el programa político aquí en la ciudad de Tandil. Que lo siguen, como siempre digo, a través del Facebook, en vivo a través de Facebook. Lo pueden hacer a través del Facebook de Artículo 14, todo en letras. El artículo y el 14, todo en letras. O también aquellos que quieren seguirlo por Instagram, lo pueden hacer al Instagram, deletreo el apellido siempre, L-A-G-O-U-T-E, Quique Lagut, Quique, ¿eh? Así que ahí lo están observando ustedes ya a nuestro invitado del día de la fecha. Es candidato en tercer lugar por la lista de Unión por la Patria aquí en la ciudad de Tandil, la lista que tiene a Rogelio Iparraguirre como candidato a intendente. Alguien que está vinculado con Rogelio Iparraguirre desde hace ya un montón de años, bueno, siguiendo más allá de los nombres que tienen a veces los partidos políticos, siempre en el mismo espacio, digamos, ¿no? Severiano Mon, que es la primera vez que llega a Artículo 14, así que Severiano, un gustazo tenerte en nuestro estudio propio y en Artículo 14 en esta temporada que es el ciclo 22. Bienvenido, ¿eh? Bueno, gracias, Quique. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Severiano, bueno, ya tenemos un panorama electoral de después de las PASO, obviamente. En Tandil hablo, porque lo demás no hacemos la política tan nacionalizada, pero en Tandil tenemos ya un panorama muy concreto, muy claro, qué es lo que ha pasado en la ciudad con referencia a los electores, ¿no? ¿Fue para ustedes, y hasta para vos en lo personal, si no querés abarcar todo, una pérdida de votos que no estaba programada o no la tenían en vista, o dentro de un contexto general entendieron que sí es factible que podía ser así? A ver, lo importante que nosotros partimos del análisis, digamos que esta elección hay que compararla con la del 2021, ¿no? La elección del 2019 había sido una gran elección para nosotros, para el peronismo, no para nosotros en particular, sino para el peronismo, donde habíamos logrado un porcentaje de votos que hacía muchos años que el peronismo no lograba en nuestra ciudad, bordeando los 40 puntos, ¿no? Esa elección tenía... A ver, las elecciones son difíciles de separar de lo nacional, ¿no? Tenían básicamente, en el año 2019, bueno, como bien sabemos, era una elección bastante polarizada, donde había dos fuerzas que concentraban casi el 90% de los votos, ¿no? Que fue lo que efectivamente sucedió. En el 2021, bueno, allí, digamos, las dos fuerzas que en el 2019 habían concentrado el 90% de los votos, obviamente empiezan a tener un marcado descenso e irrumpen unas nuevas fuerzas, digamos,
que de alguna manera bueno, empiezan a disputar ese tablero nacional de alguna manera. Obviamente uno siempre por supuesto espera más, digamos, pero estamos dentro de la situación nacional, pero también de la situación local. No nos olvidemos que había una interna, que Juntos por el Cambio tenía una interna que iba a ser en algún punto más atractiva. Estamos conformes, sabemos que obviamente es una base, ¿no? Y estamos trabajando fuertemente para en estos un poquito más de 50 días que nos quedan hasta las elecciones de octubre, obviamente poder concentrar y poder sumar aún más voluntades. Severiano, a ver, hablaba, sí, es verdad, la interna de Juntos, 3 sectores, muy activa, la hemos vivido aquí en Artículo 14, muy activa fue. Ahora, al no tener las PASO o la interna dentro de lo que es la situación del peronismo, porque no había en Tandil, estaba la lista, ¿eso decae un poco en la gente como para poder participar? Lo toman desde ese punto de vista, que decir, bueno, mucha gente se volcó, bueno, primero que hubo una abstención también importante, es como que la gente dice, ¿para qué voy a ir a votar y las PASO? Que cambiará indudablemente en octubre, creo yo que va a ser así. Eso, al no tener una PASO en lo local, ¿perjudicó entonces? No sé si diría eso, digamos, porque en el caso del... A ver, entiendo yo que primero hay que partir de la base que las primarias indudablemente necesitan una modificación hacia adelante, ¿no? Que tiene que ver básicamente con una elección donde se definen candidatos. Es una elección donde se definen candidatos. No se definen, digamos, cargos ejecutivos, como ninguno. se va a definir. Ahora la de octubre sí. Ahora la de octubre sí. Pero sí saca del juego a muchos candidatos. Sí, claramente saca a muchos del juego, pero creo que sí necesitan una modificación hacia adelante, porque, bueno, por un lado son elecciones en donde hay menor participación en general, que en la general hay una creencia en algunos sectores, no sé si diría la palabra creencia, pero algún hábito que tiene que ver con que es más optativa, digamos que no es tan obligatoria. Bueno, en fin, yo no sé si, a ver, obviamente las PASO, digamos, también tienen que ser, si en tal caso hubiera existido en el peronismo, digamos, una fuerza que no representara lo que representa Rogelio, digamos, y que representara otra cosa, como todo indicaba, que parecía que iba por ese camino, ¿no? No nos olvidemos que nosotros 2 días antes de las elecciones íbamos a ir con PASO en Unión por la Patria, no solamente en Tandil, sino a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso era un escenario. Allí uno ve, no sé, podría haber sido una PASO más virtuosa, no sé cómo pudo haber salido eso, porque efectivamente no se realizó, digamos, ¿no? Y la definición que se tomó fue ir por un candidato de unidad. A ver, la verdad que, bueno, los resultados ya están, ¿no? Entonces, la verdad que preguntarnos si con PASO hubiéramos tenido mayor caudal de votos, bueno, la verdad que es una pregunta difícil de contestar, digamos. Sí sabemos, vuelvo a esto, ¿no? Hubo un cambio hasta extraño, si te podés pensar, yo no un adjetivo, pero un día jueves creo que era, el jueves, ¿no? Era el jueves, claro. Un jueves se marcó 24, una cosa. Jueves 23. Está bien. Ahí se marcaba algo. Y después cambió al sábado cuando, bueno, eso suele pasar en la política, no es novedoso que a último momento. Sí, nunca pasó como se dio en esta situación. Sí, de candidatos. Sí, de candidatos. Sí, de candidatos. Te digo porque nosotros estábamos... Ahora, ¿cómo? A ver, ahora te pregunto esto. Ustedes tenían una estructura, vamos a decir, 72 grandes. Habían trabajado. Vos tenés una estructura también hasta mental de lo que va a pasar. ¿Y quién es tu candidato? ¿Y quiénes van a ser el candidato acá? En Tandil,
en el Pago Chico, como se dice, sabíamos, era conocido que Rogelio Iparraguirre iba a ser el candidato. Pero bueno, a nivel nacional, provincial, había ahí algunas cuestiones. Y de golpe un cambio de semejante magnitud. ¿Cómo que yo creo que ha sorprendido a propio y extraño, ¿eh? Bueno, más vale. A ver, una cosa eran los planes, como decís vos, ¿no? En función, todo iba camino a la interna, ¿no? Digamos, a tener una paso entre dos candidatos y que eso iba a tener reflejo también en una candidatura provincial, digamos, y obviamente eso se iba a trasladar al local. Esto fue, a ver, nosotros durante todo el viernes se siguió trabajando esa hipótesis, digamos, especialmente el jefe de campaña, Rogelio, digamos, trabajando esa hipótesis de la posible interna, y bueno, viernes a la noche se tomó la definición también que ordenó el tablero, ¿no? Que pudo ordenar. A ver, yo creo que la definición de ir con un candidato propio me parece que fue una definición acertada, digamos. Después están los resultados, pero en ese momento, claramente, bueno, lo que planteaban los gobernadores y un grupo de intendentes era la necesidad de que la fuerza de gobierno, de que sí iba a haber raro que la fuerza de gobierno fuera con una interna, ¿no? Bueno, eso fue viernes a la noche, vuelvo a decir, nosotros estábamos reunidos, y obviamente eso, ¿no? Por un lado, cambió, digamos, la original conformación de la lista, digamos, y bueno, y ahí se pudo trabajar en la incorporación de Federico Martínez. Federico venía trabajando en su momento más con el espacio de Scioli, y me parece que, bueno, pudo hacerse un trabajo entre el viernes a la noche y el sábado a la mañana para poder incorporar, digamos, ese candidato que iba a ir por el otro espacio. Y bueno, y después conformar una lista. Sí, no es la doctora Noé Domeneghini, que es de, claro, bueno, Frente también Renovador. El Frente Renovador, obviamente, con una candidatura presidencial, digamos, de su principal referente. Eso también iba a tener un impacto en las listas locales, y bueno, y se terminó conformando la lista que se terminó conformando, y además se terminó conformando no solo la lista a nivel local, sino también la unificación de la lista de senadores para abajo, ¿no? Porque de alguna manera se mantuvo, sí, una paso presidencial, digamos, ¿no? Con la candidatura de Massa por un lado Graboy, y con la candidatura de Graboy por otro, y bueno, y después a partir de los senadores nacionales, la unificación. Bueno, ahora, aquí estamos. El ciudadano, Sí. ¿asimiló eso o fue un borbollón político? Yo creo que, a ver, lo que pasó en las elecciones claramente tenía que ver con otra situación, ¿no? Y que tiene que ver con una situación que muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, pero también compatriotas en toda la Argentina, vienen viviendo ya hace más de 8 años, ¿no? Que tiene que ver con una pérdida del poder adquisitivo, que tiene que ver con los vaivenes en la economía, digamos, y con la irrupción fuertemente de una nueva figura en la política, ¿no? Yo creo que estas elecciones, la primera determinación, el primer factor que afecta el resultado electoral para mí es la ausencia de los dos liderazgos más importantes de la Argentina. Uno es el de Cristina Kirchner, sin lugar a dudas, y el otro es el liderazgo de Mauricio Macri, de su espacio, ¿no? De cada uno de su espacio, ¿no? No estamos hablando. Ambos parecería ser como que se retiraron. Ambos, por lo menos obviamente, de la contienda, en el ¿no? caso Obviamente. de Cristina, de una proscripción, digamos, una amenaza de una sentencia judicial en el medio de un proceso electoral, y que eso lleva a una definición de ella de apartarse, de no jugar, digamos, porque hay ¿no? Porque ella misma lo dijo, podía poner en juego la candidatura de la fuerza política, y después la definición de Mauricio Macri de no ser el candidato de la unidad de Juntos por el Cambio, ¿no? El tercer factor, un presidente que no va a su reelección, ¿no? Estamos hablando de que el presidente, digamos, de todos los argentinos,
también define... Se va a su trabajo, a su define casa, no jugar, no juega una reelección. Bueno, es un escenario políticamente ya con esos tres factores... Es muy complejo. De una complejidad importante, ¿no? Vale. A eso se suma, por un lado, la situación económica y social, ¿no? Y la irrupción de un nuevo liderazgo, ¿no? Que de alguna manera pone en jaque o pone en discusión... esa irrupción me parece, por lo que estás comentando, Severiano, que esa irrupción, la de Milei más precisamente, es también porque, a ver, la gente le dio bronca, no está bien, y como vos decís, las principales figuras, tanto de un lado como del otro, las principales figuras no actúan. No actuaron en el contexto. No importa el motivo, por acá ¿no? o por allá. Pero no están en ninguna boleta. No están en ninguna boleta. Exacto. Entonces, también y no es un dato menor, ¿eh? No. Es un dato menor. ¿Cuántos años en las boletas seguía participando Perón y Evita? Bueno, claro. Porque no era menor. Sí. Porque no era menor. Sí. Claro. Ahora, si vos tenés, como vos planteás, vamos a tu fuerza, la otra, vamos a tu fuerza. Si vos tenés que la vicepresidenta, pará por B, pero no participa. Que el actual presidente no participa. Dejemos los motivos de lado porque la verdad no lo sé. Sí. No tenés ganas. También hay que... no te sentiste cómodo en el gobierno, bárbaro, pero tiene su razón. Ahí empieza también una situación, digamos, políticamente por lo menos extraña. Bueno, yo creo que eso, digamos, a mí me parece no me parece un dato menor, ¿no? Me parece un hecho sustancial, digo. Estamos hablando, vuelvo a lo mismo, ¿no? De los dos líderes políticos, ¿no? Que han definido la política argentina en los últimos 10, 12 años. Eso, hay una vacancia, ¿no? Para todos, para nosotros que militamos en un espacio político, para los otros, y eso se ha dado cuenta, porque justamente la elección lo que muestra, primero es que en el primer lugar, ¿no? Eso genera, digamos, de alguna manera, que se hayan dado la elección de tercios, ¿no? La elección de pisos, como bien en su momento dije, Cristina. Va a ser una elección de pisos, no va a ser una elección de techos, ¿no? Y de tres tercios, digamos, muy claros. Debo reconocer, como analista político, más allá de lo local, pero debo reconocer que cuando nadie lo pensaba, Cristina Fernández dijo eso. Claro, sí. O sea, lo vio. Sí, lo vio, bueno, casi a principio de año, digamos. Creo que sí, cuando dio una nota en la televisión. Bueno, entonces creo que eso ha dado un margen de crisis de representación, digamos, ¿no? Y que en esta elección ha quedado de alguna manera demostrada en cómo ha sido el orden, ¿no? de los factores, ¿no? Un partido con cero estructura política, con un candidato a presidente, digamos, pero con cero estructura política, bueno, llega a las PASO ocupando el primer lugar y saliendo primero. Pero no cómodamente y muy diferenciado ni del segundo ni del tercero, ¿no? Fíjate vos lo que ahora está pasando con Juntos por el Cambio, ¿no? Digamos que en vez de salir fortalecido las PASO, ¿no? Habiendo salido segundo, en vez de salir con una fortaleza hacia adelante, empieza a resquebrajarse. Es indudable que Severiano, es indudable que estas elecciones PASO dieron vuelta a muchas cosas de la política tradicional en Argentina. Esto es indudable. Sí. Y que el camino a octubre, y también está el camino posible a noviembre, con el balotaje, se va a poner muy interesante, pero lamentablemente de esto uno lo habla desde el punto de vista de analista político, de lo político, pero lamentablemente estamos todos también, que inmediatamente después de las PASO comenzaron
una situación muy, muy compleja en lo económico, en lo financiero, en el proceso inflacionario, en los aumentos que tenés en la comida, en los alimentos y en todo, la verdad que en todo, que provocó una sacudida tremenda. Sí, a ver, yo creo que nos faltó, digamos, me parece, como fuerza política, esto lo hablo en lo nacional, ¿no? Y porque justamente es un problema nacional que afecta a lo local, pero es un problema que tiene origen nacional, explicar algunas cosas más, ¿no? Obviamente que la situación es compleja, pero eso tiene una explicación, ¿no? Que no es una excusa, tiene una explicación, porque tiene motivos. Digo, acá no nos olvidemos que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner asumen el gobierno en el año 2019 con una deuda con el FMI de 45.000 millones de dólares. Es la deuda más grande, perdón, es el crédito más grande que el FMI ha dado a un país, ¿no? Si ustedes ven o si leen las noticias del mundo, ni siquiera a la guerra de Ucrania se le dio un crédito de esta envergadura, ¿no? Un crédito que se dio entre las PASO y las generales, ¿no? Con un sentido político para que el ingeniero Macri pudiera ganar las elecciones. Y con todo eso no las ganó, perdió las elecciones. Entonces, ahí tenés un gran primer condicionamiento. Para que termine la idea. Bueno, dale. Porque te voy a hacer una pregunta de ahora. El segundo factor es la pandemia. No se puede... No lo sabía nadie. Claro que ya pasó la pandemia. No, pero no lo sabía nadie. No lo sabía nadie, pero sí, claro, que es un factor que ha ocasionado una crisis mundial, económica, etcétera, pero etcétera. no en Argentina, paralizó la economía. En el mundo. Lo tercero es la guerra en Ucrania, digamos. Es una guerra que claramente tiene incidencias en el aumento de los combustibles, en el aumento de los bienes primarios. Y lo cuarto es la sequía, ¿no? A ver, la sequía, ¿por qué? Porque fundamentalmente lo que no permite o lo que genera la sequía es claramente la escasez de dólares, digamos, que es lo que hoy la Argentina necesita, ¿no? Hoy la Argentina tiene una situación dual, ¿no? Por un lado tiene crecimiento económico y pleno empleo, porque esto está, ya sé, digamos, uno va a decir, pero sí, la Argentina hoy está creciendo, pero el empleador no llega a tiene salarios, claro. Pero tiene salarios que no están acordes ni a ese crecimiento económico ni a esa situación de pleno empleo. Entonces, lo que hay que hacer en la Argentina claramente es distribuir, es entrar en un proceso distributivo. Ahora, para entrar en un proceso distributivo, lo primero que hay que hacer es parar la inflación, claramente, porque si no la inflación... O bajarla, por lo menos. Sí. Poder poner todo lo necesario para que la inflación se detenga. Bueno, el peronismo con Menem, porque Menem salió electo por el peronismo, sí, lo logró. Sí, claro. Lo logró, pero era otra situación también, ¿no? Sí. A ver... Era otra situación del país, con otra posibilidad también para hacerlo. Yo creo que hoy el problema es que por más que nos vendan, digamos, o creamos y haya mucha gente de buena fe que haya votado a Milei para que estabilice la moneda, bueno, ya Milei está diciendo que no va a poder dolarizar. Porque para dolarizar, digamos, hay que tener dólares. Y hoy la Argentina no tiene dólares. Si la Argentina no puede contener la espiral inflacionaria, que es una espiral inflacionaria que está en el mundo, no es solamente local, ¿no? Pero no puede parar la inflación a nivel local, ojo, porque el problema es que nosotros tenemos un gran condicionamiento externo de acá a 20 años, que hay que ver cómo lo vamos a resolver, porque eso es un cuello de botella que no permite tener la autonomía suficiente para hacer políticas que vayan en función de la distribución del ingreso y que justamente ahora, redunden beneficios para la gente, ¿no? Te tengo que hacer la pregunta que haría cualquier hijo de vecino, ¿no? ¿Cómo soluciona esto Massa?
si no lo pudo hasta ahora controlar? Bueno, lo primero es discutir. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y ya Massa lo ha planteado, ¿no? Pasa que ahora es difícil en el medio de un proceso eleccionario, pero hay que discutir el acuerdo con el FMI. Porque si vos no tenés posibilidad y autonomía de los principales resortes de la economía, no se puede frenar la inflación. Vos sabías que el FMI no te deja. El FMI lo que hoy está pidiendo en la Argentina es una devaluación del 200%. Pero está pidiendo una devaluación. Eso me lo dicen del 200%. los muchachos que se sientan acá de la izquierda. Hace rato que me vienen diciendo. Pero no, bueno. Pero eso necesariamente hay que discutirlo. Primero porque, a ver, con consenso, porque si no tenés consenso. Bueno, es que claro. Bueno, sí, claro. Es que la política. Yo creo que la política hacia adelante, por más que hoy nos vendan otra cosa, ¿no? Y que nos venden que hay que romper todo. Yo creo que, a ver, la salida de la Argentina tiene que ver con un acuerdo político, no solamente un acuerdo de la clase política. Tiene que ser un acuerdo de empresarios, de sectores religiosos, una de política los trabajadores. Una política de bueno, Estado. tiene que haber, en serio, todos. un acuerdo, digamos, nacional con 4 o 5 puntos que pongamos sobre la mesa y que acordemos y que vayamos para adelante. Porque no tiene salida. A ver, vuelvo a lo mismo. Yo sé que hay muchos compatriotas que votaron a Milei esperanzado, ¿no? Con parecer que tienen la solución mágica para los problemas que tiene la Argentina. Ahora, por eso digo que es tan difícil la campaña electoral también, ¿no? Por lo menos a mí me tocó vivir otros años, ¿no? Bueno, vos tenés más, vos has vivido un poco más, tampoco mucho. Pero ¿por qué? Porque lo que se necesita en la Argentina es un gran acuerdo político y que va a llevar, obviamente, un tiempo, digamos, hasta poder sacar a la Argentina adelante o poder volver a tener el nivel de vida y salarios que teníamos, no hasta hace mucho, hasta hace 8 años atrás, hasta el 2015. Se pudo, la Argentina pudo hacerlo. Bueno, hay que volver a encauzarse, hay que volver a encauzarlo en un camino. Y no depende de una fuerza política en particular, porque una fuerza política, por más que tenga el 40% de los votos y tenga la legitimidad para poner el presidente, para poner el gobernador, bueno, el acuerdo para que sea duradero y sustentable a largo plazo necesita el acuerdo de todos. Si esto lo llevamos a nuestro terruño a nivel local, el ciudadano de Tandil le dio un nuevo aval al doctor Lunghi. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a ver, le dio un aval hasta por ahí nomás. Bueno, en su paso le dio un aval. Le dio un aval, obviamente ganó su primaria. Sí. ¿No? Ganó su elección interna. Perdió le pusieron minorías también, o sea... Sí. No arrasó, digamos... No, pero la primer minoría, digamos, que es la lista que llevaba Nicolini. A Marcos Nicolini, logró el 33% de esa elección interna, digamos, de esa primaria. Pero ahora, cuando uno suma y hace un ejercicio, ¿no? Sumando, no nos olvidemos que esta elección tuvo en Tandil 20%, votó el 71%, 20% de votos, entre 20 y 25% de votos que bueno, de gente que no fue a votar. Alto. Y además hay casi un 10% de voto en blanco y nulo. 8,80, un porcentaje alto. Y 8,80 puede ser blanco, más el nulo. Los nulos son 10%. Bueno, ahí tenemos un 35%. Digo esto porque lo estoy viendo acá. A ver, cuando uno hace, está bien, es una cuenta que no refleja el resultado electoral, pero estás hablando de casi el 80% de los electores, entre los que no fueron a votar, entre los que votaron en blanco, entre los que votaron en blanco, entre los que votaron dentro de Juntos por el Cambio otras opciones, entre los que votaron otras opciones que no sea Unión por la Patria, o que sea, la fuerza política o la línea interna que llevaba el doctor Lunghi. Bueno,
hay un porcentaje importante de tandilenses, de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que no eligieron la opción de Miguel Lung, ¿no? ¿Y cómo lo ves ahora en esta campaña, las elecciones de octubre, que ahí son las elecciones que ponen a los ejecutivos y los legislativos en su gobierno? ¿Cómo lo ven ustedes desde Tandil? Porque has caminado indudablemente con Rogelio, han caminado por lado. Barrios, cámaras empresarias, la Cámara Empresaria, bueno, en todas las sociedades de fomento, deportiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven, ven en el perfil de octubre con todo esto? Porque ahora, reitero, ya hay una base de donde sabemos dónde está parado. Esta es una encuesta en serio. No son las encuestas. Esta es en serio. Esta es en serio. Esta es seria. Así que esta es la más seria de las encuestas. Sí, olvídate. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo se están perfilando para eso? Como para decir, bueno, acá hay que remontar. Lo vimos a Rogelio, digamos, en fotos, en eventos, muy ligado casi a Lunghi. Sí. Por una forma o la otra, uno es diputado nacional, cosas que consiguió Rogelio, pero cuando conseguís muchas cosas para Tandil, debo decirlo, Rogelio ha conseguido muchas cosas para Tandil, ¿eh? No todos los diputados nacionales consiguieron para Tandil lo que ha conseguido Rogelio. Ahora, ¿no fueron más absorbidas? ¿La gente no lo absorbió más por Lunghi que por Rogelio? Bueno, eso es algo que sucede no solamente en Tandil, digamos, sucede cuando cualquier otro distrito, digamos, donde el intendente no es de tu fuerza política y vos comenzás a gestionar con él, estas son cosas que pasan, básicamente porque el intendente es el intendente, y por más que uno consiga una obra, digamos, bueno, después es el intendente muchas veces quien o la inaugura, o la culmina, o la camina, digamos, bueno, eso. Nosotros entendemos que a pesar de eso, la gestión nos ha permitido no solamente un aprendizaje mucho mayor respecto de cuestiones, digamos, que a Tandil le hacían falta, sino también de poder, de alguna manera, demostrar un nivel importante de responsabilidad y de respeto, ¿no? Nosotros veníamos en otros tiempos, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Acá se hablaba de la intendencia paralela, ¿no? ¿No? De las mismas personas que están alrededor del doctor Lunghi, ¿no? Entonces, del lunguismo, vamos a decir siendo, así, lo digo yo, del lunguismo eso se hablaba de una intendencia paralela. Exacto, ¿Es verdad? Yo me acuerdo. Bueno, no hace tanto. Hace tanto. Entonces, a ver, nosotros siempre fuimos muy respetuosos de la institucionalidad, principalmente Rogelio, ¿no? Entonces, respecto de ello, digamos, se ha trabajado junto al intendente porque entendemos que las obras son para los vecinos y vecinas, digamos, ¿no? Claro. Que es el último, claro, que es el beneficiario en definitiva, digamos. Después, los problemas de Marquesina corresponden a los políticos, digamos, ¿no? Si parte de la Marquesina me la llevo yo, parte de la Marquesina se la lleva Rogelio, bueno, eso es discusión que nos corresponde más a los que estamos en la política y vemos de esa manera. Nosotros creemos básicamente que las gestiones le han permitido a Rogelio, obviamente, adquirir otro volumen, digamos, porque, a ver, obviamente que la gente tiene un reconocimiento muchas veces por tu labor en espacios legislativos y demás, pero básicamente las gestiones ejecutivas tienen que ver con la ejecución de políticas, de obras, de proyectos, ¿no? Es otra parte de la política muchas veces a la que uno no tiene acceso si no accede finalmente a ese lugar. Bueno, yo creo que la visión en ese sentido, Rogelio, ha sido positiva. Obviamente se ha conseguido mucho. Las grandes obras de la última gestión de Miguel Lunghi se las deben a Rogelio Iparraguirre, pero olvídate, es así. Porque básicamente no hay grandes proyectos de obras en la última gestión del intendente. No creo que haya hacia adelante tampoco, ¿no? Esto que viene diciendo Rogelio del equipo cansado, bueno, es así. Hay un equipo cansado, hay un equipo que ya no tiene ganas, que por supuesto que eso no, muchas veces no incumbe al doctor Lunghi, ¿no? No estoy diciendo que el doctor Lunghi no tenga ganas, estoy diciendo el equipo, ¿no? Los que están alrededor, porque no nos olvidemos. A ver, Rogelio, no solamente pensando
en obras pequeñas, sino en obras de infraestructura que necesita la ciudad hacia adelante. Porque esto es lo importante. Acá nadie está hablando de la ciudad que estamos creciendo, de la ciudad de acá 10 años en adelante. ¿No? No estamos hablando de eso. El tema de la ruta 226. Bueno, el tema de la ruta es uno. El tema de la grave. ampliación, por ejemplo, de la ampliación de la planta depuradora norte. A ver, el municipio llevó a cabo por primera vez en 20 años un consorcio urbanístico donde va a desarrollar una serie de lotes y posiblemente viviendas el día de mañana. Bueno, ese proyecto urbanístico, si no tiene la ampliación de la planta depuradora norte, no puede tener la factibilidad de servicio. No solamente ellos, hay otros proyectos ya urbanísticos, porque además en esa zona de la ciudad hay una definición, ¿no? de que es una zona de promoción del hábitat, ¿no? Que todavía no sé dónde está, porque por el Consejo Deliberante no pasó. Nosotros también venimos reclamando que estas son políticas que el crecimiento de Tandil hay que planificarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque el crecimiento de Tandil, está bien, el crecimiento irrumpe, ¿no? Irrumpe una situación en particular. Ahora, cuando ese crecimiento se prolonga, a Dios gracias, ¿no? Porque Tandil experimenta eso, bueno, hay que darse la tarea de planificar ese crecimiento, porque si no empiezan a generarse algunos desórdenes. Hay un sabio que decía que no se te escape la tortuga. Bueno, digámoslo así más coloquialmente, Claro. ¿no? Y yo creo que esta última gestión, digamos, pero no solo esta última gestión, sino la anterior gestión también, o sea, en los últimos 8 años, se ha dejado de lado las grandes obras que necesita Tandil. Y me parece que hay una posibilidad, a ver, nosotros queremos hacer una discusión sobre, no sobre el modelo de ciudad, pero sí hacia dónde va a crecer la ciudad y lo que necesita para crecer hacia adelante. Y me parece que esa es la discusión que hay que dar, el debate a la altura, serio, con números, ¿no? Acá la descalificación personal la dejamos de lado, digamos, me parece que la política en serio hay que discutirla de esa forma, y nosotros venimos creciendo, sosteniendo un candidato y un proyecto hace varios años que creemos que está en condiciones de gobernar Tandil. Ya está en condiciones de gobernar Tandil, Rogelio Paradiero. Me parece que, obviamente, nos vamos a dar estos 60 días para convencer a muchos más tandilenses, vecinos y vecinas, no solamente el trabajo que hemos hecho, sino el trabajo que podemos hacer una vez que lleguemos a la gestión municipal. Bueno, hay uno de ellos que es ni más ni menos... Yo estuve en el Centro Cultural cuando se presentó, me habían invitado. Sí. Bueno, lo de Sanssouci, Sí. que ya empezó a caminar, ¿no? Esto es una obra monumental. Lo de Sanssouci. Bueno, esto es una obra monumental, estamos hablando de casi más de 1000 viviendas. Ya estos está días avanzado, empezó a caminar, ya avanzó, ¿no? ya se adjudicó. Sanssouci tiene como 2 etapas, una etapa que va a llevar a cabo el Instituto de la Vivienda y otra etapa que corresponde a lo que es el programa Procrear. Lo que tiene que ver con el Instituto de la Vivienda, las primeras 156 casas ya están adjudicadas a la cooperativa Falucho, una empresa de Tandil. Bueno, en unos días más está comenzando con la obra. Hoy estaba viajando Rogelio, hace un ratito estuvo en la ciudad de Buenos Aires reunido con el ministro de Hábitat, digamos, quien tiene a cargo el programa Procrear, para ya participar de la apertura de sobres para el desarrollo de la infraestructura, ¿no? En la parte del predio que va a ser destinada al Procrear. O sea, mirá, a pesar de que es un año electoral, de que el tiempo nos corre, de que, bueno, en fin, ¿no? De todas las cosas que pasan, también hay buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias para dar, y es que este tipo de gestiones están... hay una fuerte voluntad política para que no solamente tomen impulso, sino que se muestren, sino que empiece a mostrarse ahora sí, ¿no? Bueno, movimientos de suelo e inicio de obra, sí. que van a dejar un predio, obviamente, que va a permitir que más de 1000 tandilenses, más de 1000 familias puedan... Ojalá, te digo, ojalá se haga en el sí. tiempo y forma que está Bueno, es preestablecido. un proyecto muy ambicioso, ¿no? Es muy ambicioso, pero ojalá en el tiempo ojalá, preestablecido sí. se pueda culminar como corresponde, no importa el gobierno. Pero además que en sea. una zona, que esto es importante, ¿no? En una zona donde de alguna manera Tandil tiene que crecer, ¿no? Sí, claro. Que esto es otra Sí. cosa, ¿no? Tandil ha crecido desordenadamente
Y esto muchas veces genera que en barrios muy cerquitas de aquí del centro no haya extensión de servicios, hay imposibilidad o no tienen factibilidad de servicios. Bueno, en esta zona hay factibilidad de servicios, pero además se están complementando con otras obras, ¿no? No solamente lo de Sanssouci es una obra grande, sino que también la obra de la ampliación de la planta depuradora norte tiene que ver con esto y ya se está llevando a cabo. Entonces, bueno, estamos hablando de miles y miles de millones de pesos, ¿no? Como una muestra, ¿no? de lo que se ha generado. Sí, por eso, ojalá que no importa el gobierno, ojalá que sea una cuestión de continuidad en los tiempos y formas que correspondan y esa obra esté, porque el tema vivienda es un tema que en estos momentos tiene una complejidad, en estos momentos para colmo muy grande, pero bueno, ya me dijiste que 156 familias o personas tiene 156 ya están adjudicadas. No, está adjudicada la obra para la construcción de las primeras 156 viviendas que está desarrollando el Instituto de la Vivienda. Todavía se está trabajando, estamos trabajando obviamente junto a Rogelio y Rogelio con la gente de provincia para poder hacer lo más rápido posible, por lo menos comenzar con una prescripción, digamos. Sí, correcto. Pero bueno, también obviamente siendo responsables, hay que esperar, ¿no? Lo venimos también charlando con muchos vecinos, es impresionante los vecinos y vecinas que nos mandan mensajes, a mí, a Rogelio, bueno, a cualquier persona, digamos, que está relacionada justamente con el proyecto para ver cuándo son las inscripciones, ¿no? Y en esto hay que ser cauteloso, porque justamente, digamos, es necesario que avancen las obras, que haya un poco más de avance de obras para empezar con el proceso de prescripción de lo que vaya construyéndose. Vos planteás por un lado esto, y por otro lado digo, y en 20 años en la ciudad de Tandil, ¿no se podrían haber construido? 40 viviendas, sí. No, por eso, 40 se hizo y el barrio está complicado, alguno de los barrios. Está en juicio. Está en juicio, por eso. Sí. Pero digo, ¿no se podría haber incentivado en los terrenos que tiene el municipio, etcétera? No te digo, en 20 años, aunque hagas, no sé, una cantidad de 50 viviendas por año. Es una locura. Sí, vos imagínate, en 20 años estás hablando de más de 1000 viviendas hubieras hecho. Bueno. O sea, ¿ustedes lo notan ahí como que hay una situación que no interesó en el municipio? ¿Qué es la vivienda? El acceso a la vivienda. El municipio tiene, o mejor dicho, no el municipio, digamos, la gestión municipal, la gestión de quienes están al frente del municipio, tiene una concepción de la gestión municipal que tiene que ver justamente con el rol del Estado lo más mínimo posible, ¿no? Bueno, es una forma de ver la gestión, ¿no? Nosotros entendemos, porque además esto ya no tiene que ver ni con derechas, ni izquierdas, ni liberales, ni estatistas, ¿no? Esto es discusión pasada de moda. Lo que uno observa en base al estudio que viene haciendo del desarrollo de las ciudades intermedias, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, tiene que ver con el rol del Estado y la gestión municipal en las ciudades intermedias. No tiene que ver con una concepción donde el Estado tiene que hacer todo. No, claro, porque el Estado no puede hacer todo, porque el Estado tiene limitación. Sí, claro. Su principal limitación son los recursos. Ahora sí, tiene un rol ordenador de planificación y de desarrollo del suelo urbano. No nos olvidemos que por ley provincial, digamos, por las leyes provinciales y por la Constitución, los municipios son los que definen los usos de suelo, la planificación territorial, digamos, el ordenamiento territorial en sí, dónde va una cosa, dónde va la otra. No es la provincia, es el municipio. Bueno, ni siquiera han cumplido el rol que por asignación tienen por las leyes vigentes. Yo creo que no ha habido, vuelvo a esto, tiene que ver con una concepción lo ha dicho Rogelio, ¿no? Es una concepción de mediados del siglo XX, ¿no? Bueno, estamos en el siglo XXI. Si queremos ser la mejor ciudad intermedia de la Argentina, necesitamos que el Estado tenga una mayor presencia en esto, en la planificación y en la ejecución de proyectos, que por supuesto van a generar también una virtuosidad con el sector privado, porque nadie está hablando de que hay que ocupar el lugar que el sector privado no ocupa.
pero la realidad es que el Estado, si no ocupara muchas veces el rol o los lugares donde no ocupa lo privado, porque no es redituable, porque no es negocio, bueno, en fin, que está bien, digamos, no, nadie está pidiendo que haga un negocio de algo que va a perder plata. Bueno, allí es el Estado, digamos, donde puede hacerlo. Por ejemplo, el PDT es bueno, vos lo sabés muy bien, Quique, que es el Plan de Desarrollo Territorial, contempla formas de articulación con el sector privado para el desarrollo de viviendas. Sí, No es que hay que inventar nada nuevo, ya está sí. hecho, ya está sancionado. Bueno, hay una definición de que mejor dejar que las cosas las lleve a cabo el privado, y bueno, y esto empieza a darse, ahora sí empieza a tener problemas. El problema de la vivienda en Tandil es un problema, pero además no lo decimos nosotros, lo dice el último censo. El censo, los últimos datos preliminares del Censo Nacional hablan de un descenso de los propietarios y un aumento de los inquilinos. Bueno, eso tiene que ver. Y yo creo que lo de la ley de alquileres, sin meterme en una discusión que es nacional, pero que obviamente tenemos un posicionamiento respecto de la ley de alquileres, especialmente a partir del otro día, que es una locura, ¿no? Es una locura. Perdóname. Pero no me quiero meter en ese tema. Pero ¿cuál es la locura? No, a ver, yo creo que no me refiero. Una modificación, no me refiero a eso. A ver, me refiero que claramente yo creo que los alquileres como los conocíamos nosotros, van a ir hacia una figura temporal, digamos. Lo que está pasando en el mundo es que los alquileres dejaron de ser los alquileres que uno conocía, digamos, que podía ir 2 años y demás, y va a ir hacia una temporalidad, digamos. No, antes, especialmente lo que en mi época algunos alquilaban por 15 años, por lo menos, bueno, mientras pagué. Bueno, eso ya no existe nada, más vale, sí. Bueno, eso ya no existe más. No, yo creo que eso tiene que ver, fíjate vos lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con las plataformas. ¿No? Fíjate vos lo que pasa con las plataformas. Lo pasa en Tandil con los alquileres temporarios. El problema de la ausencia de la oferta en Tandil de los alquileres tiene que ver porque ha habido también un paso que lo ha generado la pandemia, pero un paso hacia lo que es el alquiler temporal, que es mucho más redituable. Lo que sería para el turismo, va. Exacto. Ahora, no, bien, ¿no tiene que ver la ley también? La ley ha marcado por lo menos protestas en los sectores que se dedican, y las inmobiliarias, por ejemplo, y los inquilinos, y también los propietarios. ¿La ley no es media compleja? La ley actual, decís vos. Sí, la que ahora se quiere modificar. Yo creo que el problema que tiene la ley actual es que en su gran mayoría no se cumple. Bueno. Y ese es el problema que tiene. Si la ley se cumpliera... No se cumple la Constitución tampoco. No, bueno, pero entiendo que el problema es que las leyes... A ver, para que... Una cosa es la redacción y la sanción de una norma, ¿no? Que puede ser mejor o puede ser peor. Y otro es la responsabilidad del Estado en la sanción de esa norma y en el cuidado y en el control de la aplicación de esa norma. Yo creo que el problema que tiene la ley de alquileres, la actual, es que no se cumple. Entonces, si vos me decís que... ¿Por qué se pidió reformarla? Bueno, lo pidió Juntos por el Cambio, habría que preguntarle a ellos. Nosotros no pedimos una reforma, lo pidió Juntos por el Cambio. Sí, que en diputados corrió... Vamos a ver, pero además, no solamente tiene que ver con una ley, para mí entender, obviamente, para mí, ¿no? La ley es claramente más perjudicial para quienes alquilamos, ¿no? Que la actual. Lo que se quiere pero reformar. tampoco se reforma, sí, claro, pero ahí se está dejando algo importante fuera de lado, que es el tema de la temporalidad de los alquileres. Porque ese es otro fenómeno que tiene que ver con el mercado de alquileres, ¿no? Tiene que ver con que hay una irrupción de los alquileres temporarios que justamente definen la oferta para los alquileres ¿no? Más convencionales, pongámosle, sí. ¿no? De aquellos que venimos a vivir a Tandil o vivimos en Tandil y estamos alquilando. Pero bueno, mi principal crítica, a mí me parece que la ley de alquileres vigente podría modificarse para mejor, pero claramente el problema que tuvo es que no se aplicó.
digamos, porque básicamente no se aplica, ¿no? No tengo los datos para decir cómo está, pero no se aplica. Severiano, ya los últimos minutitos para charlar con vos. Severiano Mon, que es candidato en tercer lugar de la lista aquí en la ciudad de Tandil de Unión por la Patria, la que tiene a Rogelio Iparraguirre como candidato a intendente de la ciudad. A ver, en estos días que faltan, yo creo que ustedes deben haber hecho, en Tandil hablamos, un análisis también de los votos que hubo en las PASO, en esta encuesta que ahora sabemos bien, o por lo menos gran parte de la encuesta, como vos decís, está el piso pero no el techo. Y es sorprendente, a ver, sorprende, sí, lo de Milei sorprende, pero lo que sorprende también, dónde ha tenido votos en barrios de la ciudad de Tandil, donde históricamente hasta te diría que son votos peronistas. Sí, bueno, es lo que se dio en los circuitos, digamos. Claro, los circuitos electorales. En los circuitos electorales... Vos tenés, quizás una estigmatización de uno que cree que tal barrio tiene que ser de sector sí, más sí, popular, no, está bien. pero existe eso, Sí, existe. sí. Y en sectores populares, Sí. en barrios donde otrora el peronismo tenía una ventaja importante, Sí. gana Milei. Sí. Mirá, fue una elección, vuelvo a lo mismo, ¿no? Fue una elección claramente, por lo menos disruptiva de lo que habían sido las pasadas elecciones. Igualmente yo creo que, vuelvo a lo mismo, la elección 2001 tiene la del 2021 tiene similitudes con la actual, pero ese porcentaje de votos que estaba disperso en una serie de candidatos, hoy tienen un candidato único, que es Milei. No sé si vos te acordás, en el 2021 estaba Esper, estaba... No, sí, estaba más repartido. Milei, estaba... Bueno, ahora no me acuerdo. Había otra serie de frentes que hoy se unifican ahí. Bueno, yo creo que tiene que ver básicamente con esto, que obviamente hay un... y nosotros lo sabemos, porque, a ver, no vamos a venir a decir acá una cosa que... No, nosotros venimos a hacer... Pero además que dan los números, venimos a hacer campaña. Claro. ¿No? Y obviamente caminamos mucho en los barrios de la ciudad y sabemos que básicamente es un voto que tiene que ver con un cierto cansancio, fundamentalmente dado por la situación económica, me parece. Fundamentalmente dado por la situación económica. Por la situación económica que ha despertado también un cansancio sobre no solamente los políticos, ¿no? Porque, a ver, cuando Milei habla de la casta no habla solo de los políticos, habla de otros sectores, ¿no? Sí, en algunas es un poco para que todo. llevan muchos años Bueno, en poder, en no sé, un sindicato, esto. Habla de todo, digamos. Todo. Bueno, pero el factor económico no es un factor claro, digamos, no es un factor cualquiera, digamos. Clave, nosotros lo entendemos clave, en ese sentido, clave. digamos, que la única forma de poder dar la discusión ahí, digamos, es justamente, por eso tiene que ver también todas las medidas que ha tomado nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, que tienen que ver con la recuperación de salario, con la suma fija, con una serie de medidas que pueden atemperar de alguna manera la situación económica, ¿no? Pero bueno, viene por ahí, me parece. No hay mucha más. Eso después cae en la provincia, cae en Tandil, cae en todos lados, así que todo el país. Sí, igualmente, bueno, en ese sentido, a ver... ¿Sos optimista para Tandil? ¿Sos optimista vos, claro, Severiano, sí, para que Rogelio... Sí. Porque también tenés, cuando vos ya... Es verdad, en Tandil va a pasar lo mismo, van a ser 3 los candidatos. Sí, más o menos, pongámosle. Sí, a ver, yo hablo de la... Va a haber más, pero pongámosle... No, pero yo pongo para ingreso o sea, ser intendente, ingreso a los concejales, al Consejo Deliberante. Puede haber un cambio ahí en el Consejo Deliberante, depende de los resultados electorales, puede haber un cambio. Sí. Es decir, indudablemente ahora la cuestión se divide, más allá de que van a ser más de 3 los que participan, pero calculamos que serán 3, ¿no? 3 sectores. Sí. Y ahora
con el... Porque aparte se da una lógica rara en Tandil. Vos date cuenta que el sector de Juntos por el Cambio, que se volcó el intendente, no el que ganó. Porque no ganó Larreta, que era el candidato de Lunghi, digamos, sí, ¿no? Ganó Bullrich, que estaba con Nicolini en Tandil. Sí. A ver, entre todo ese maremoto... Bueno, por eso vos me decís, ¿yo soy optimista? Sí, claro, somos optimistas. Sí, porque, bueno, hay votos para... Porque si no la gente no... Está la otra, el crecimiento que tuvo de elección a elección, de la pasada elección a esta, 21 a 23, Gonzalo Santamarina, lógicamente por el tema Milei, ¿no? Sí, claro. A ver, optimistas somos, obviamente ya tenemos más o menos una hoja de ruta para dónde vamos a ir, nos parece que tiene que ser una campaña, ahora sí, tiene que haber una discusión de propuestas, digamos, y de confrontación, o de por lo menos de contraponer nuestras propuestas respecto del intendente, me parece que tiene que ir por ese lado. Me parece que bueno, que obviamente hay posibilidad, vuelvo a lo mismo, es un escenario... A ver, hay un ganador, porque tampoco vamos a decir que no, claro, el intendente salió primero en la lista de los más votados. Bueno, pero hay un porcentaje muy, muy grande de votos en los que se puede ir a buscar y a convencer, que es lo que vamos a trabajar nosotros. Nos parece que nosotros en los circuitos que ganamos vamos a reforzar allí para poder justamente que más vecinos y vecinas nos acompañen. Y en los circuitos más céntricos, digamos, aquellos que tienen más densidad poblacional, bueno, donde también están más los votos repartidos, poder ir con las propuestas nuestras, que creemos que son buenas propuestas, y con un cara a cara, y bueno, y obviamente, a ver, no podemos cambiar de caballo a mitad del río, ¿no? Entonces, bueno, hasta el 22 de octubre estamos esperanzados y estamos optimistas, digamos, a pesar de la dificultad de la situación, siendo conscientes, porque tampoco es un optimismo tonto, ¿no? Siendo conscientes de la situación. Dentro de las limitaciones. Dentro de las limitaciones. Claro, está bien. Severiano, muchísimas gracias por estar en esta emisión de Artículo 14. Un gustazo. Un gustazo, Quique, gracias.